Hola, buen día compañeros y docentes. En esta oportunidad vamos a dar respuesta a la actividad 5, la cual hace referencia a un análisis de un caso de estudio que corresponde a un call center. Listo, entonces, en primer lugar vamos a definir el sistema de gestión de continuidad. Este tiene unas fases, las cuales son requisitos, planificación y mantenimiento. Dentro de cada una de estas fases vamos a poder tener en cuenta este caso del call center para poder aplicarlas a un sistema de continuidad que nos permita trabajar dentro de esta compañía. Entonces, en primer lugar, tenemos los requisitos. Es necesario determinar cuáles son los requisitos reales del negocio, es decir, saber cuáles son los procesos, los servicios, los productos y actividades más importantes que se requieren para la continuidad del negocio, que se requieren para que la continuidad del negocio no se interrumpa. En segundo lugar, tenemos que se debe llevar a cabo un análisis de impacto del negocio. ¿Para qué esto? Esto nos va a ayudar a determinar qué es lo más crítico dentro de la organización, y esto nos servirá para establecer prioridades. En tercer lugar, tenemos que se deben conocer los procesos de una empresa. Estos se clasifican en críticos, vitales, sensibles y no críticos. Esta parte es fundamental porque nos va a ayudar en el paso anterior para definir unas prioridades y poder llegar a tener como una definición clara de los niveles aceptables de un riesgo. Y también allí, finalmente, dentro de los requisitos, tenemos que en este también es necesario determinar el RTO y el RPO de un riesgo. Vamos con la fase de planificación. Entonces, en esta fase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar una estrategia para que el negocio pueda seguir funcionando en caso de que se produzca alguna interrupción. Lo más importante que debe contener son los posibles escenarios de desastre y las acciones de contingencia de estos desastres. En segundo lugar, tenemos que se elabora un plan de continuidad en base a la información de la fase anterior. Como ya indiqué, esto nos va a permitir pues obtener los escenarios más probables y de acuerdo a esto pues también elaborar como una contingencia. ¿Qué es un escenario de desastre? Un escenario de desastre es una situación que puede ocurrir para que una de las cuestiones identificadas pueda provocar una interrupción al negocio o pueda dejarlo al personal inactivo durante un largo tiempo. Pues esto sabemos que es delicado porque pues el tiempo en las compañías es dinero y no nos podemos dar el lujo de hacer que por unos minutos deje de funcionar. Entonces es muy importante esta parte de la planificación. ¿Qué es una acción de contingencia? En las acciones de contingencia lo que nos va a permitir es recuperarnos de los escenarios de desastre. Todo esto se hace y se define dentro del plan de continuidad. Posteriormente también, o muy de la mano, se elabora un plan de recuperación para que podamos dar un mejor manejo a este tipo de situaciones que se puedan presentar en nuestro call center. Finalmente tenemos la fase de mantenimiento. Aquí en esta fase lo que vamos a hacer es establecer un mantenimiento del plan de continuidad del negocio, revisar y probarlo cada cierto tiempo. Es importante tener un control de este porque no es recomendable que cuando pase un desastre vayamos a utilizar la acción de contingencia y esta no funcione porque sencillamente no hicimos pruebas para ver si era la correcta y si se definió que era la correcta porque en el momento en que ocurrió el desastre no está funcionando como debería.
deberíamos de tener otra alternativa por si alguna de las opciones pactadas dentro de nuestro plan no funciona. En segundo lugar tenemos que, bueno, ya dije que revisar y probarlo. Vamos con la tercera, que es que se ponen a prueba todas y cada una de las acciones de contingencia. ¿Por qué es importante ponerlas a prueba? Porque como ya se indicó, los daños o errores técnicos o derivados de los mismos o algún riesgo en general de la compañía van a representar pérdidas que en muchas ocasiones son millonarias, pero son empresas, o bien sea la más pequeña o la más grande, siempre tienen que tener la disponibilidad de los recursos para poder ofrecer a sus clientes el mayor beneficio y la mayor tiempo de actividad posible. De lo contrario, pues podríamos tener unas pérdidas muy importantes dentro de la compañía. Y por último, y no menos importante, tenemos que capacitar a todo el personal. Es importante esta última parte porque absolutamente todas las personas dentro de la compañía deben conocer cuáles son las acciones que se deben tomar al momento de que ocurra un incidente. Es decir, si por alguna ocasión ocurre un terremoto, es importante que las personas conozcan las rutas de evacuación, los líderes de... Usualmente hay líderes en cada departamento, entonces hay que conocerlos para poder hacer una evacuación rápida y oportuna y evitar así algún daño, digamos, al personal de la compañía. Entonces, en estas tres fases, en resumen, lo primero entonces que vamos a hacer es identificar qué tenemos. En base a esto entonces vamos a definir y planificar las acciones que tendremos que llevar a cabo para que no se interrumpa el negocio y para asegurarnos de que todo funciona y todo está en su lugar. Esto también pues debemos revisarlo en intervalos de tiempo. Listo, ahora vamos a pasar a los escenarios de desastre. ¿Qué puede ocurrir en nuestro caso? Puede ocurrir un terremoto, puede ocurrir una inundación dependiendo de dónde estén ubicadas nuestras instalaciones, puede ocurrir un incendio. Recordemos que en los call centers pues se manejan muchos computadores y muchos aparatos eléctricos que pueden ocasionar un incendio. Podemos tener fallas internas, bien sea porque nuestro proveedor tiene algún tipo de mantenimiento en la zona. Podemos tener errores técnicos en los proveedores, que estos los podemos ver cuando hay una caída en la línea del internet y esto provoca que la compañía quede inactiva por unos minutos. También tenemos errores técnicos internos que podremos relacionarlos, por ejemplo, a fallas de servidor, fallas de la seguridad por virus, hackers, vulnerabilidades, pérdidas de la información. También tenemos que las instalaciones queden inutilizables por alguna razón. Puede que la instalación no nos sirva y tengamos que tener un plan B para llevar a nuestros empleados allí, o bien sea mandarlos a teletrabajo, un accionar más rápido, llevarlos a otra planta dentro del mismo edificio o a un lugar o trasladarlos a un lugar cercano de nuestra ubicación del desastre. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener dentro del mismo nuestro plan de continuidad, que es importante diferenciar dentro de este plan, que hay dos fases fundamentales. Está primero la fase de respuesta y luego la fase de recuperación. En la fase de respuesta ocurre el desastre y hay que dar respuesta inmediata para que el negocio no se interrumpa. ¿Qué puede pasar en nuestro call center? Eventualmente un agente puede estar ahí recibiendo una llamada, el equipo se le apaga, no le vuelve a encender, pero nosotros rápidamente lo pasamos a otro computador que sí funcione, lo logueamos con su respectivo usuario y contraseña y este ya podrá trabajar con normalidad. Después, ¿qué va a pasar en la recuperación? Después de dar la respuesta a la interrupción es necesario volver a la situación normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la respectiva revisión del equipo, ver por qué falló, corregir la falla
y posteriormente volverle a indicar al asesor que se siente en su lugar correspondiente. Entonces, ¿qué es importante tener en estas situaciones? Es importante tener equipos de backup porque eventualmente pueden fallar o las diademas o los equipos o alguna pantalla o algún switch, ¿sí? Algún servidor. Entonces es importante tener equipos de backup con las características similares al que se averió. Si el equipo de backup no funciona, pues hay que tener una opción de compra o de arriendo a la mano. También que es importante tener una imagen del sistema operativo, bien sea del servidor o de la máquina. Esto nos ayudará para poder subir el sistema más rápidamente y así poner en funcionamiento el equipo de una manera oportuna. Esto se hace pues bien sea en el equipo de backup o en el que hayamos comprado o hayamos adquirido en arriendo. Finalmente, pues hay que verificar el funcionamiento del equipo dentro de los parámetros de la compañía. Es importante verificar que ingrese bien al dominio, que los parámetros de red estén correctos y funcionen junto con los de los demás, que la diadema conecte, que los programas internos que se manejan dentro de la compañía estén respondiendo correctamente. Todo esto es importante tenerlo en cuenta dentro de nuestro caso. Tenemos también unas acciones de recuperación, ¿sí? Bien sea si ya nosotros dentro de nuestras posibilidades no estuvo arreglar el equipo, entonces lo que vamos a hacer es enviarle un servicio técnico. Si el equipo después de que no lo entregan viene formateado, ahí va lo que indiqué anteriormente, subir la imagen. Esto nos va a ayudar bastante. Luego pues ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a probar el equipo entre los parámetros de la compañía con los programas de la compañía para verificar su funcionamiento. Y finalmente pues vamos a tener a la mano para este tipo de desastres pues ya más tremendos, que pueden ser pues incendio, desastre, robo, pérdida de la información, temas con terceros. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues el número de los bomberos, la policía, personal de mantenimiento del edificio para hacer arreglos de luz o de agua, técnicos de sistemas para poder arreglar todas las fallas de manera rápida y oportuna en cada uno de los puestos de nuestros agentes. Tener también a la mano proveedores de ISP, por lo general digamos como tener dos líneas con dos proveedores diferentes, caso tal que si uno está presentando fallas podamos montar la línea de backup con el otro proveedor y podamos tener la continuidad del negocio sin ningún inconveniente. Temas de seguridad, estarlos tratando pues constantemente, hacerles revisiones constantes para poder evitar cualquier inconveniente a futuro. Lo mismo con los propietarios de los edificios y las alarmas. Es importantísimo tener a la mano esta información para poder consultarla en el momento que se requiera. Listo. Finalmente, dentro de nuestra estructura de un plan, entonces vamos a tener en cuenta esta imagen en el que nos presentan escenarios de desastre, acciones de contingencia, acciones de recuperación, datos de contacto, activación del plan, mantenimiento y pruebas del plan, que no es más que lo que estaba explicando a lo largo de todo este video, que es lo que tenemos que tener en cuenta para poder mantener nuestro call center arriba todo el tiempo y al máximo funcionamiento posible. Listo, esto sería pues como todo. La idea es dejar como claro que dentro de nuestro call center pues ideal manejar una mesa de ayuda que nos va a permitir tener un control de cada problema dentro de nuestros agentes. Igualmente también determinar quién es el encargado de cada problema, tener como un registro de estos nos va a ayudar a darle una gestión más rápida, ya sea por parte nuestra o por parte de los proveedores. Lo más importante es mantener 100% que la compañía esté funcionando y tener un plan A y un plan B para cuando ocurra algún desastre. Muchas gracias. Hasta luego.